Bueno, pero ya vamos a cambiar de tema porque estamos en contacto con nuestro compañero de FANCAP, Manuel Colina, que nos va a hablar de todo lo que viene sucediendo en ANCAP en referencia a lo que el sindicato cuestionó al directorio del ente público por planificar el remate del horno de Portland en Paysandú, con toda la parafernaria que ellos venían promoviendo también de privatizar todo lo que es el Portland y los oferentes que tenían. Bueno, muchas cosas quedaron en la nada y bueno, por suerte creo que también tuvieron que echar marcha atrás con esto y bueno, la lucha del sindicato yo creo que tuvo mucho que ver. Así que saludamos a Manuel y le agradecemos que esté conversando con nosotros aquí en la radio. Bueno, buenos días, compañero. Buenos días, Manuel. Agradezco por la invitación, sí, un poco como tú contabas, ¿no? O sea, la verdad que ha sido un proceso largo y duro y desgastante, que todavía algún coletazo tiene, pero que bueno, creemos que entre tantas cosas por la lucha del sindicato, hoy seguimos teniendo una industria cementera estatal, ¿no? De todo el pueblo uruguayo. ¿Cuáles eran las intenciones del directorio de ANCAP? Aquí, para hacer un breve resumen para los compañeros oyentes, el año pasado, a la altura, por mayo del año pasado, el directorio de ANCAP sacó a la calle un pliego de licitación internacional para adquirir uno o más socios privados para la industria cementera. Recordemos que la industria cementera es una de las partes fundamentales de ANCAP, emplea a 500 familias en todo el país, tiene dos núcleos muy importantes de producción en el interior del país, uno en la ciudad de Minas, otro en la ciudad de Paysandú. Ha vivido momentos complejos, complicados, ha tenido de las buenas y de las malas, pero siempre luchando por subsistir en un terreno que está en competencia, ¿verdad? Siempre cuando hablamos del Estado en competencia, bueno, si las reglas son parejas, generalmente el Estado gana, pero cuando las reglas no son parejas y hay desinterés por parte de los gobiernos en mantener al Estado compitiendo, se pueden producir las cosas que suceden en la industria cementera que durante muchos años dio pérdida. Bueno, el año pasado sacaron esta licitación internacional que lo que implicaba era asociar ANCAP en un porcentaje minoritario, ¿no? El mayoritario para el privado, con una multinacional por 40 años con 10 periodos de renovación, con 6 periodos de renovación, perdón, de 10 años cada uno. Era asociar la industria cementera por 100 años con un privado, entregando los recursos industriales, los recursos naturales. ANCAP es propietario de las mejores canteras de piedra caliza del país, canteras que tienen para abastecer de piedra caliza, y cuando hablamos de piedra caliza no solo hablamos de Portland, ¿no? Piedra caliza para enriquecimiento de tierra, piedra caliza para, por ejemplo, caminería y demás. Bueno, 100 años de producción tiene ANCAP, se los quería entregar a un privado. Nosotros luchamos mucho el año pasado, hicimos un conflicto muy grande que terminó con la licitación no presentándose nadie, ¿verdad? No se presentó nadie a la licitación, entre otras cosas, extraoficialmente nos hicieron saber que los interesados no querían ingresar a un terreno que generaba tanta conflictividad. Bueno, eso quedó así. Incluso llegamos a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo con ANCAP, en el cual ANCAP se comprometía a no transitar ningún camino privatizador por lo que restaba del periodo de gobierno, y empezó a producir. Y empezó a producir en este año 2024 a razón de recuperar en pocos meses un mercado que siempre fue de ANCAP. Estamos hablando de que ANCAP llegó a tener el 50% del mercado y el año pasado, producto del abandono de la gestión de la empresa, producto de la preparación para la venta, estaba en el 12%. Y bueno,
lo que nos ha informado el directorio de ANCAP es que en estos primeros meses del año 24 se ha recuperado no solamente un 30% del mercado propio, sino que además un 10% más del mercado se está abasteciendo de productos con materia prima que surge de ANCAP. Por lo tanto, hoy por hoy el 40% del cemento Portland que está a disposición de la población es fabricado por ANCAP. Entonces, en ese contexto, con la industria como la tenemos, y voy a ser muy breve, la industria necesita inversiones, necesita mejorar eficiencia, necesita recursos para poder actualizarse tecnológicamente. En ese panorama y teniendo los recursos, que es este famoso horno 3, que bueno, que nosotros le decimos horno, pero en realidad es una fábrica completa, ¿no? Una fábrica de última generación que se compró en el 2014 y que está guardada y prolijamente conservada en 72 contenedores en Paysandú. Salen a anunciar en la prensa que lo iban a rematar. Es como amputarse la posibilidad de mejorar. Y bueno, ahí salimos como organización sindical a defender lo que entendíamos es bien patrimonial de todo el pueblo uruguayo, y no es a decisión de un directorio que encima está de salida, poder venderlo por chirola, ¿verdad? Pero lo más preocupante, tú haces una licitación encima internacional, ¿qué quiere decir? Que puede venir una multinacional o lo que sea, y sí, claro, utilizar los recursos naturales que tiene el Uruguay, utilizar los medios de producción que tiene ya ANCAP, que son comprados por cada uno de quienes vivimos en el Uruguay, o que fueron adquiridos a través del Estado, como quieras decirle, y esos recursos que ese privado va a adquirir o iba a adquirir si lograba hacerse con la producción de Portland de ANCAP, se lo podía llevar para afuera tranquilamente. Sí, o peor, porque te comento que los que estuvieron en la vuelta son grandes conglomerados de empresas multinacionales que están presentes en el sur de Brasil y en el norte argentino, que son los territorios que tienen piedra caliza, ¿no? O sea, podría haberse utilizado como bolsa de ajuste las canteras de ANCAP y tenerlas improductivas, esperando que en algún momento el precio de la piedra subiera o no, una especulación típicamente capitalista, claro. sobre los recursos de un pueblo, ¿no? Porque si se hubiera habido un oferente, que era el que tenía, digamos, además un as de oro, como le decíamos nosotros, que es Loma Negra en Argentina, que como tuvo en algún momento de la vida una asociación puntual con Cemento del Plata, que es de ANCAP, tenía el as de oro de poder igualar cualquier oferta que se presentara y quedarse con el pliego. Hubiéramos tenido todo un cono sur bajo la misma empresa multinacional, sí. gerenciando un recurso clave como es la piedra caliza, ¿no? Además, digo, hasta ideológicamente es contrario, porque digo, los liberales, si hay algo que están en contra, es de los monopolios, ¿no? Entonces entregarle el monopolio a una sola empresa, digo, iría hasta ideológicamente en contra, ¿no? Más allá que también la lógica neoliberal es atentar en contra del Estado, ¿no? Pero digo, la gente, el uruguayo tiene que entender que toda zancadilla que se le haga a un servicio público, en este caso ANCAP, digo, va en contra de todo el resto, porque esos recursos que no generan ANCAP después repercuten en salud, educación, en todo, ¿no? No, y hay una cuestión que es mucho más tangible, que es que el Uruguay tiene hoy un déficit de vivienda de 70.000 viviendas. Sí. Y es propietario de uno de los recursos más importantes para la construcción de vivienda y de infraestructura, ¿no? Es propietario y lo produce. Por eso también el remate o el probable remate del horno era un error, porque, perdón, estamos hablando que este horno permitiría duplicar la producción y reducir a la mitad el costo de la misma, permitiéndole al pueblo uruguayo acceder a uno de los recursos más caros para la construcción de viviendas a un precio mucho más barato. Por eso nosotros decimos que, bueno, dijimos y nos pareció tremendamente desacertado las declaraciones del presidente de ANCAP, que bueno, que con el devenir de los hechos, producto de los tiempos también
que estamos viviendo, tiempos electorales, presiones en los departamentos. Paysandú, por ejemplo, es el departamento hoy por hoy con mayor índice de desocupación, Sí. 14,2%. La instalación de este horno, que es una fábrica que llevaría por lo menos un año y medio de obra, generaría cientos de puestos de trabajo en la industria de la construcción y la industria de la metalurgia. Bueno, en ese contexto este señor salió a decir que lo va a rematar por Chirola y empezó a llover no solo la presión del sindicato, sino también desde otros lugares a decirle, señor, no, esto no. Y bueno, y han ido para atrás, ¿no? Lo anunció el viceministro de Industria, Walter Berry, en Paysandú el otro día, diciendo que esto eran aspiraciones personales del presidente de ANCAP, que no había nada del gobierno que hubiera tomado decisión de rematar el horno. Y el lunes, este lunes, luego de que todo el fin de semana no llovieran llamadas de todos los medios y de compañeros del interior y preocupados, ¿no? Por esto que te cuento, el vicepresidente de ANCAP nos llamó diciendo que habían tomado la decisión en el directorio de no hacer nada con el horno por lo que restaba del periodo. Manuel, vos recién nos decías del conflicto largo que tuvieron el año pasado, Sí, con instalaciones de carpas y demás. correcto. Se viene diciendo desde el gobierno, o por lo menos la excusa para este avance privatizador es que da pérdida. ¿Cuál es la solución que plantea FANCAP a este tema de la rentabilidad? ¿Ustedes han elaborado opciones alternativas? Sí, hemos elaborado opciones alternativas. Es más, le presentamos al principio de este periodo de gobierno al directorio de ANCAP y en el Parlamento un plan de reconstrucción de la industria cementera que implica lo que nadie quiere encarar, ¿no? Y esto lo voy a hacer muy claro. La industria cementera tiene 40 años de atraso tecnológico. Hay que invertir para ponerse a tiro porque en Uruguay existen otras 3 empresas que producen cemento, producto de una política continuada por varios gobiernos de no darle pelota a la industria cementera de ANCAP. Lo que nosotros presentamos es un plan que no lleva 5 años, no junta votos y no es redituable marketineramente, pero que sí es muy redituable para el pueblo, que es una consecución de inversiones que permita actualizar tecnológicamente la industria y que permita competir. Incluso nosotros estamos convencidos que con esas inversiones la industria cementera de ANCAP arrasa con la competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las pérdidas y con todo eso? Bueno, no se puede poner en la balanza en una empresa pública pérdidas y ganancias como en una empresa privada. Las empresas públicas también tenemos un rol social, económico y de desarrollo productivo que cumplir. Somos parte de una concepción de Estado en la cual bienes, servicios se transforman de alguna forma en derechos, y las empresas públicas tenemos que estar para atender esos derechos sin el afán lucrativo. Pero bueno, ya te digo, lleva tiempo, lleva varios años de reconstrucción la industria, y ya te digo, mira, con la industria agarrada con 2 palillos como la tenemos ahora, ANCAP, solamente porque es ANCAP, recuperó hasta el 40% del mercado. Imagínate si tuviéramos las inversiones que nosotros entendemos que hay que hacer para poder competir de la mejor manera. Bueno, no queda mercado, se lo queda todo ANCAP porque la calidad del producto es excelente, porque los constructores prefieren construir con ANCAP y porque la abundancia y la calidad de la materia prima es espectacular. Manuel, otro de los proyectos que se había presentado, recuerdo yo, no sé si te pido que me orientes si se aprobó, si se terminó aprobando o no, era que la obra pública tuviera que usar un porcentaje determinado de Portland producido por ANCAP. ¿En qué quedó eso? ¿Se está usando el Portland de ANCAP en la obra pública o no? Bueno, hay algunas intendencias que puntualmente tienen un convenio con ANCAP para comprar Portland. Una es la intendencia de Paysandú, un convenio que se realizó
en el 2017 con el intendente Guillermo Caraballo del Frente Amplio, y que esta intendencia de Nicolás Olivera continuó. Hay otra intendencia que creo que es la de Salto, que también tiene una misma, un convenio similar. Hay otras intendencias como la de Montevideo, Canelones, que hacen obra de una manera distinta, ¿no? Por licitación o por la cantidad y la escala, ¿no? Entonces ahí es como, todavía estamos intentando entrar a que sea así, si bien en las obras que promueven las intendencias se utiliza cemento del Estado. Esto parte de una cuestión que fue en el año 2001, cuando estaban preparando ANCAP para venderla toda entera. El gobierno de Jorge Valle tira abajo un decreto que lo que obligaba era a toda la obra pública del Estado a hacerla con cemento de ANCAP 100%. Uh-huh. Bueno, eso quedó para atrás, se quedó por el camino. En el periodo 2015-2019 se presentó un proyecto de ley de los diputados Umpierres y Botino para generar una ley de compras públicas del Portland que implicaba que un 50% de la obra pública se hiciera con Portland ANCAP, y no alcanzó las mayorías. Seguimos peleando por esto porque nos parece de perogrullo. Si yo tengo una panadería y le tengo que hacer el cumpleaños de 15 a mi gurisa, ¿dónde voy a ir a comprar los sanguchitos? Bueno, no se los voy a comprar a la competencia, ¿verdad? Los voy a hacer yo porque seguramente me salga más barato. Claro. Bueno, lo mismo pasa con el Estado. No solo barato, sino que mejor. Además de que es mejor, ¿no? Ni que hablar. Las calidades que manejan CAP en sus cementos no las manejan las otras empresas que producen en Uruguay. Manuel, una cosa también que te quería preguntar es, este horno, bueno, no se va a rematar, pero ANCAP tiene planificado ponerlo en uso, porque si sigue dentro de los contenedores, no va a aportar al desarrollo que necesita ANCAP. Nosotros venimos peleando por la instalación del horno desde el año 2016. Claro, y para sumarle a la pregunta que te hace Luis, ¿cuál es el motivo de que lo tienen metido entre los containers y no lo usan? Porque digo, tiene que haber una explicación de por qué. Hubo una actualización tecnológica que se fue llevando desde el año 2008 al 2014 en ANCAP, en toda la ANCAP, ¿no? O sea, la desulfurizadora, los procesos de refinación, el horno de la planta de minas, de la industria cementera se cambió por completo. Faltaron algunas inversiones en minas, pero el horno de la planta de minas es un horno nuevo. Y se compró el horno para Paysandú y quedó en el cambio de gobierno ahí, en donde además tuvimos toda aquella campaña tremenda, brutal en contra de ANCAP y toda esa situación de la recapitalización, en donde está, bueno, el gobierno, si bien industria entendía que había que instalarlo, bueno, economía y OPP decidieron que más adelante. Y más adelante se fue el quinquenio y llegaron estos que están hoy, y cuando vos le dejás el campo orégano a la derecha, te comen el hígado. Entonces, bueno, está parado por eso, por una decisión de falta de voluntad política, falta de agarrar y decir, bueno, esta inversión sí sale unos pesos, pero la potencialidad de recuperación es mucho mayor que la inversión. No lo voy a recuperar en 2 años ni en 5, pero quizás en el largo plazo pueda estar haciendo una recuperación económica de eso, pero además con enormes beneficios para la gente, ¿no? Y desde el sindicato, esta marcha atrás que tuvieron que tomar desde el gobierno de no vender o de no rematar el horno, ¿cómo fue tomado? ¿Van a tener una asamblea? ¿Van a hacer plenario de delegados para...? Hubo asambleas en Paysandú y en Minas por este tema, o sea, los compañeros hace años que tenían tomada la definición que si se movía un tornillo de las plantas, de la planta en donde está el horno, si un tornillo del horno se vendía para fuera de ANCAP, se iba a ir a conflicto. No fue necesario, pero bueno, nosotros estamos muy atentos también porque muchas veces también nos han mentido con estos temas, ¿no? Sí. Porque el tema es el siguiente, ¿no? Más allá de lo que haya sucedido en este caso con el horno, no quita de que intenten por otro lado también. No quita, no. Realmente yo lo que visualizo es que más allá de cómo
el gobierno, el directorio de ANCAP termine procesando el tema, que bueno, que ya, si el viceministro de Industria dice no va a pasar nada, que no va a pasar nada, yo en eso hacemos confianza en la institucionalidad, no tanto en las personas, ¿no? Pero más allá de cómo lo terminen de procesar, la Federación ANCAP se va a mantener, gobierne quien gobierne, reclamando la instalación de la planta en Paysandú, de la actualización tecnológica, porque es fundamental para completar la lucha en defensa de una industria cementera estatal y pública que ese horno, esa línea de producción sea instalada. Bueno, Manuel Colina de FANCAP, te agradecemos mucho y hasta la próxima. Seguiremos en otros contactos. Yo les agradezco a ustedes y bueno, siempre a las órdenes. Un saludo para ustedes, para los compañeros allá de Maldonado y un saludo muy, muy grande para la gente que nos está escuchando.